para x1, ¿no? Voy a definir que esto va a ser y1, ¿cómo está? Y1 de n, esto va a ser x1 de n, ¿no? Más y n menos 1. Y de la misma manera voy a hacer para x2. x2 va a ser, entonces voy a tener una salida y2n, y esto va a ser a la segunda entrada x2 de n y esto va a ser x2 n menos 1. Lo mismo que hacía, ¿no? x1, x2. ¿Ya? Entonces, para este tema tengo que demostrar que esta ecuación de diferencia es con o es sin memoria. Simplemente eso, tengo que demostrar. ¿Cuál es la condición? La condición es que para que un sistema sea con memoria es que tiene que cumplir la igualdad de las entradas. ¿Ya? Para un instante de tiempo o para una entrada x de n, en un instante de tiempo realizo, esa va a ser la primera entrada en mi sistema, ¿no? Paso el tiempo, voy a generar otra entrada a mi sistema. ¿Ya? Entonces, la condición es que estas dos entradas tienen que ser iguales. ¿Ya? Si cumple esta condición, entonces si cumple la condición, el sistema tiene memoria. Entonces voy a partir de Y2. Analizando Y2 de n va a ser igual a x2 de n más Y2 de n. Entonces, es mi sistema para un instante de tiempo, por decir 2, ¿no? Para un instante de tiempo t2, entonces voy a tener una entrada, ¿no? Para ese instante de tiempo, entonces voy a tener una salida. Entonces la condición me dice esto, ¿no? Las entradas tienen que ser iguales. Entonces, y2 n va a ser igual a ¿qué? Este x2, pero x2 es x1, ¿no? Entonces, en vez de x2 voy a poner x1 porque es la condición. Más y2 n menos. ¿Ya? Y ahora voy a comparar con la primera. Tendremos 1, tendremos 2 y tendremos 5 puntos, ¿no?
Analizando, voy a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 2 y obtengo esto, ¿no? Entonces, lo voy a llamar ecuación 1' y voy a comparar. Le pondremos ecuación 1', ecuación 1' con la ecuación. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso. Voy a tener y2 de n es igual a x1 de n más y2 en no, eso va a ser 1' y la ecuación 1 va a ser y1 ahí están mis dos ecuaciones. Entonces la pregunta es aquí, esa es la pregunta, comparando uno de los primas con uno. ¿Qué dice? Dije, de la ecuación y2n igual a, ¿es x1n? Sí, es x1. Ah, se repite igual en el de abajo también. Sí. Ay. Es que esta es la condición, ¿no? Por eso he puesto analizando la ecuación. Ya está. Reemplazando, ¿no? Vamos a analizar. Reemplazando ecuación 3 en la ecuación 2. Esta es la ecuación 3, ¿no? Y esta es la ecuación 2. Y reemplazo aquí la ecuación 3. x2, y aquí va a ser x1. Entonces y2, aquí va a ser y2, x1 más y2 n menos 1. Ahora, la pregunta es, ¿se está cumpliendo esa condición de que x1 sea igual a x2? ¿Qué significa x1 igual a x2? ¿Qué es x1? x1 y x2 son las entradas, ¿no? Ahora, ¿son iguales las entradas? ¿Son iguales o no son iguales? ¿Son iguales o no son iguales? ¿Sí o no?
sistema, ¿cuál es la entrada? Todo eso, ¿no? Y después la condición me dice que la entrada 1 tiene que ser igual a la entrada 2. Esa es la condición general. ¿Ya? Esa es la condición general. Pero aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que aquí tengo una realimentación con un valor pasado, ¿no? Por un tiempo T0, digamos, por un tiempo T1, aquí tengo un valor pasado. Entonces, la entrada va a ser todo esto. Pero esto es de manera general, ¿no? X1 y X2. Pero específicamente, esta vez mi entrada para mi sistema. Entonces, la respuesta es sí. Hago la comparación y sí, son iguales. Eso es por una parte, cumpliendo esta condición. La respuesta, cumpliendo esa condición, asumiendo que esta es la entrada, ¿no? Esta es la entrada genérica, ¿no? X1 significa entrada. Puede tener algo más adicional. Todo esto es X1 de n. ¿Dónde está? Aquí. Todo esto es X1 de n por el tema que aquí me hace confundir este Y. ¿Ya? Pero todo esto es X1. En el libro van a ver, esto es toda la entrada a mi sistema, de manera general. Pero para el caso específico, aquí tengo un tema de realimentación. ¿Ya? Entonces, son iguales. Ahora, otra manera de comprobar más simple, no complicándonos como el libro, esto es matemáticamente. ¿Ah? Matemáticamente tiene que cumplirse esa igualdad para ver si el sistema es con memoria o sin memoria. Otro tema, otra manera de comprobar es escribiendo esta ecuación. ¿No? ¿Qué pasa? Voy a poner para n igual a 0. Entonces, esto va a ser el valor del 0, esto va a ser el valor del 0, y esto va a estar igual a, ¿qué pondré? 1. Que no haya conflicto. 1, 1, y esto va a ser 0. ¿Ya? Entonces, estoy evaluando, esto es el tiempo discreto, y esto es mi salida, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy evaluando? 0, aquí va a tener 1, 2, 3, 4, ¿no? El tiempo discreto, valores enteros. Entonces, estoy evaluando cuando el tiempo vale un segundo, digamos, ¿no? Evalúo. Estoy evaluando en este instante de tiempo, cuando vale 1. ¿No? O sea, el tiempo son valores enteros. ¿Ah? Entonces, n, cuando te puedo decir 1 segundo, 2, 3, 4 segundos, de manera que se pueda entender. Entonces, estoy evaluando para t igual a 1, ¿no? 1, 1. Y este es el anterior, aquí, es el 0. Entonces, si yo evalúo para tiempo igual a 1, ¿qué está pasando aquí? Este valor está recordando un tiempo anterior, ¿no? Tiempo igual a 0. Entonces, como está recordando, esta función se está recordando de un valor anterior. Entonces, como se está recordando hacia atrás, digo también que el sistema es con memoria.
¿no? Porque este y evaluado en 0 se está acordando para este tiempo igual a 1, ¿no? Depende de un valor anterior y eso quiere decir que el sistema se está acordando un tiempo atrás, que es lo que ha pasado, ¿no? Si fueran todos unos, es decir, entonces sería sin memoria, porque no estás recordando el pasado, ¿no? Estoy evaluando para que el presente esté igual a 1. 1, 1, 1. Entonces, si fueran unos, entonces no se acuerda del pasado. ¿Cuál sería el pasado? Sería 0, ¿no? O si puede evaluar en 4. 4, 4, 4. ¿Cuál sería el pasado? 3, ¿no? O 2 o 1. Entonces, es otra forma de demostrar que el sistema sí tiene memoria. ¿Ya? Entonces pueden hacerlo de esa manera, igualando o de esa manera, ¿no? Igualando a N1 y explicar el por qué, ¿no? Entonces, por esto, entonces, el sistema tiene memoria, ¿no? Porque se acuerda un tiempo atrás qué es lo que pasa. En el examen de las dos formas me pueden demostrar, ¿no? O cualquiera de las dos, ¿ya? Entonces el sistema tiene memoria, porque se acuerda qué pasa un tiempo atrás. Ya. ¿Qué nos faltaba demostrar? Dije, si fuera 2. ¿2? Sí. Veamos. 2. 2. 1, ¿no? No, o sea, en vez de 0, o sea un tiempo 2 y para tiempo. Un tiempo futuro en vez que uno pasado, dice. Ya. N para 4 evaluamos. Eso no estoy entendiendo. Para 1. En vez N de, para 1. en vez de yes, Ah, ya. N para 1. Sí, y es 0, en vez de y0, y2, digamos. Sería. ¿Aquí? Sí. No se podría, digamos, ¿no? Pero asumo que están dando un ejemplo fuera de este ejercicio, ¿no? Cuando sea n más 2 o n más 3. Ya. Y más 1. Y igual a 1. Esto va a ser x igual a 1. Más, ¿qué? Y igual a 3. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? ¿Qué significa esto? El presente va a ser en n igual a 1, ¿no? Ese es mi presente. Estoy evaluando para n igual a 1. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es pasado o es futuro? Es futuro. Entonces, tendría sentido, o sea, algo que todavía no he realizado y me pueda dar ese valor. O sea, físicamente. O sea, en las matemáticas, todo aguanta el papel, ¿no? Entonces, no tendría sentido físicamente. O sea, evaluar Y1 y tener un Y3 hacia adelante es como viajar al futuro, ¿no? Estaría viajando al futuro. O sea, tendría una muestra, evaluando en el tiempo presente, una muestra igual a 3. Físicamente no se puede. Ahora veremos el tema de el último punto. El tema de la estabilidad. ¿Han llegado los sistemas de control? Pues recién. Ya. Hay dos tipos de estabilidad. El interno y el externo. Ustedes en control van a ver el interno. Por lo que hemos visto igual, ¿no? Hay el círculo de radio unitario
de la transformada Z, ¿no? Tiene que estar dentro del círculo unitario y el sistema va a ser estable, ¿no? Entonces, lo mismo. En la teoría hemos visto que un sistema vivo o la estabilidad vivo es cuando analizo esta estabilidad, ¿no? ¿Qué me dice? Para una entrada acotada tengo que tener una salida acotada. Y si cumple eso, el sistema es estable. O sea, hay dos tipos de estabilidad. La interna lo van a ver ahí en los sistemas de control. Eso es la estabilidad viva. Entonces, teníamos una respuesta, ¿no? Teníamos una respuesta H de M. Eso hemos encontrado, ¿no? Era la respuesta de este K igual a 0, ¿no? La sumatoria. Estamos continuando el ejercicio de la anterior clase, ¿no? Eso era la respuesta, ¿no? A la función de impulso. Entonces, con esta respuesta a la función de impulso, voy a empezar a demostrar si el sistema es estable o no es estable. Ya. Entonces, el tema de la estabilidad es entonces tengo una función discreta. K varía desde un valor A hasta un valor B. Y esta es mi función discreta. Entonces, ¿qué me dice? Esta serie tiene que tener un valor M. ¿Ya? Y no tiene que ser indefinido. Eso significa que sea menor a infinito. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que estamos viendo es, o lo que se está demostrando, o esta ecuación, lo que significa matemáticamente, vamos a ver qué significa gráficamente. Es el valor absoluto. Es el valor absoluto. Inge, ¿y del HN, qué era lo que significaba la ecuación? La función impulso, ¿no? Hemos encontrado, este es HN
es la respuesta cuando mi entrada, eso lo he notado a detalle, ¿no? La anterior clase. Cuando mi entrada es una función de impulso, ¿no? Eso lo he notado a detalle la anterior clase, ¿no? Lo he dicho, esto es h de n y la entrada x de n se va a volver la función de impulso y la salida se vuelve h de n, ¿no? Es lo que vamos a avanzar en teoría y hemos hecho un ejercicio en la anterior clase, ¿no? Y hemos encontrado esta respuesta cuando mi entrada es una función impulso. Esto hemos encontrado, ¿no? Por si acaso en la anterior clase. Ahí está a detalle. ¿No? Podemos repetir la entrada. Aquí tengo mi función de impulso y aquí tengo la salida, ¿no? Entonces la pregunta es cómo encuentro este h de n, ¿no? Y era cuando x de n es igual a impulso y y de n es igual a h, ¿no? De esa manera encontrar. Y una vez que encuentre esta función de impulso, esto va a ser igual a x de n convolución h de n, ¿no? O lo mismo que decir sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de x de k por h n menos k. ¿No? Convolución, y esto es lo mismo, ¿no? Es la definición de convolución simplemente con sumatoria. Entonces aquí, ¿qué he encontrado? H de n. ¿Cuál era mi función? ¿O cuál ecuación en diferencia estoy analizando? Esta, ¿no? Y de n es igual a x de n más y n menos 1. ¿No? A esta ecuación he visto si es lineal, si es invariante en el tiempo, si es causal, si tiene memoria. Ahora estoy analizando esta ecuación en diferencia si es estable, ¿no? Entonces, de esta ecuación en diferencia, la anterior clase he encontrado la función, esta función de transferencia, ¿no? Que es la respuesta cuando mi entrada es un impulso. Esto he encontrado en la anterior clase. Y con esta función de transferencia h de n en el dominio discreto, voy a ver si es estable, si cumple la estabilidad externa que es B, así se llama, ¿ya? Entonces de ahí he encontrado este h de n. Vuelvo a repetir, este es mi sistema, entrada, salida, esta es la función de transferencia del sistema o de la caja negra. ¿Cómo encuentro h de n? Haciendo que la entrada sea la función de impulso y la salida lo reemplazo por h de n. Entonces de esta manera encuentro h de n y eso hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Y estas son las dos definiciones en el dominio discreto, ¿no? h de n, convolución, la entrada por la función de transferencia. Si esto le aplican transformada de Fourier o transformada z, esto se convierte en una multiplicación y esto va al dominio de z o al dominio de la frecuencia, ¿no? Eso hacían ecuaciones diferenciales cuando tenían convolución, ¿no? Transformaban en el dominio de Fourier o de z, entonces simplemente esto se volvía algebraico, ¿no? Y esta es la definición, ¿ya? De qué es la convolución, una sumatoria, ¿no? Aquí simplemente estoy haciendo variar k. Este x de... Lo que significa es por decir. Eso va a ser x de k. ¿Y qué estoy haciendo? X de k se mantiene constante, ¿no? Entonces lo que estoy variando aquí va a ser este valor. Entonces, por decir que este h de n es, le voy a poner de esa manera en el dominio discreto. Esto es x de n y esto es h de n. Porque simplemente
simplemente hace la convolución, es que aquí va a aparecer estos dos valores al inicio, para n igual a 0. ¿Ya? N igual a 1, ¿qué va a pasar? Esto va a adelantar una posición y la otra posición. O sea, esta es sumatoria, ¿no? N igual a 2, ¿qué va a pasar? O sea, estas dos muestras van a ir recorriendo. N igual a 3, sigue recorriendo, ¿no? N igual a 4, N igual a 5 y N igual a 6. Ahí van a estar las dos muestras. N igual a 7 va a seguir recorriendo. Simplemente la convolución es eso, ¿no? Tengo una señal que va a estar estacionaria y la otra que la hago recorrer, ¿no? Y calculo los valores. Y eso va a ser simplemente la salida. Empiezo a multiplicar para diferentes valores de n, ¿no? Simplemente eso es el tema de la convolución. Entonces, esta es la señal, y tengo otra señal, y la hago recorrer para diferentes instantes de tiempo, y cuando ya no hay señal, esta multiplicación se hace cero. Y aquí ya no hay, ¿no? Entonces, simplemente eso es lo que significa de manera gráfica la convolución. Estoy haciendo pasar la señal, ¿no? Ya. Ahora volvamos aquí. ¿Cuándo va a ser estable el sistema? ¿Qué significa esto matemáticamente? En la parte gráfica lo vamos a colocar. El valor absoluto, ¿qué es? Convierte la parte negativa en Positiva. positiva. Entonces, por decir, obviamente esto es muestras, ¿ya? Solo estamos trabajando con muestras. Voy a enseñar aquí analógica, ¿no? Estamos muestreando. Entonces, ¿qué pasa? Tengo la función. ¿Qué me dice? Valor absoluto. Entonces, aquí voy a graficar el valor absoluto. Eso va a ser... Entonces, el valor absoluto simplemente lo que es negativo lo sube hacia arriba, ¿no? Eso es lo que hace el valor absoluto. Y esto estamos en el dominio de las muestras. ¿Ya? La función, entonces lo vuelves valor absoluto. ¿Y qué es esto? Esto, en el dominio continuo, esta es la definición de cómo probar si el sistema es estable o no es estable. Esta sumatoria en el dominio continuo es una integral en el dominio continuo. ¿Ah? Entonces, ¿qué significa? Que tengo que resolver la integral. Y esa integral no me tiene que salir indeterminado, ¿no? O infinito. Y tiene que valer una constante, ¿no? Un valor real m. Entonces el valor de esto tiene que ser menor, igual a este valor m, y menor a infinito. O sea, no tiene que ser indeterminado. Entonces, en este caso, para mi gráfica, ¿qué es la integral? El área bajo la curva, ¿no? Para mi caso, ¿el sistema será estable o no será estable para mi gráfica?
Esto por si acaso sigue, ¿no? ¿Es estable o no es estable? No es, ¿no? ¿Por qué? Tiene el Si yo infinito. calculo, exacto, si yo calculo la integral de esta función, pues va a salir un valor de infinito, ¿no? Porque aquí sigue. Entonces la gráfica ideal para que el sistema sea estable tendría que ser de esta manera. O sea, converge a cero. Ahí evalúo la integral y si voy a encontrar el área, me va a salir un valor, ¿no? No sé, me saldrá 10, 20, tal vez 100, pero el tema que es esta integral que resuelva o el área que encuentre va a ser un valor, ¿no? Y no va a ser como en este caso, que sigue, entonces aquí va a seguir viendo, voy a tener área, ¿no? Bajo la curva. Entonces evalúo desde ¿dónde tengo que evaluar? Desde un parámetro A y B, ¿no? En este caso desde 0 hasta más infinito, ¿no? De 0 hasta más infinito, entonces esta integral me va a salir infinito, ¿no? El área va a ser infinito. Mientras que aquí está acotado de 0 hasta este valor, ¿no? Y esta área va a ser un valor, y no va a ser infinito, ¿no? Va a ser un valor constante, m me dice, ¿no? Por eso me habla de m. Entonces, vamos a nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo, teníamos que aquí va a ser la función, la respuesta impulso, tengo que graficar. ¿Ya? Tengo que hacer ese análisis para mi sistema con la función de transferencia. Entonces voy a tener la función de transferencia, va a ser igual a h de n, ¿no? K igual a 0. Entonces, ¿esto cómo era? Lambda de c y la función de impulso evaluando en 0 más y así, ¿no? Más y así sucesivamente, ¿no? Desarrollando esa sumatoria. Ya. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de esta función h de n? La función de transferencia. Entonces recurro a la definición de función de impulso, ¿no? Esto va a ser igual a cuando n vale 0, esto es 1. Y es 0 para cualquier valor diferente, es 0, ¿no? ¿Cuánto valdría la función impulso de 1? La función de impulso de 2, de 3, 0, ¿no? La función impulso evaluado en 0, ¿vale? 1. Entonces, la gráfica de esto simplemente
Este sería la función de impulso y esto sería su amplitud. ¿Ya? Entonces, esa sería la gráfica de la función de transferencia HD. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, ¿esto qué es? Integrar, ¿no? ¿Y cuál sería la integral de la función de impulso? Eso hemos visto en ecuaciones. O la sumatoria en este caso. Sería ¿eso qué es? Escalón unitario, ¿no? O sea, cuando yo integro la función de impulso, es la función de escalón unitario. Eso hemos visto en ecuaciones, ¿no? Entonces, eso estoy haciendo aquí. Ahora, tengo que evaluar, ¿no? Ya integrado y tengo que evaluar los extremos. Evaluando el área bajo la curva, ¿me sale un valor finito o infinito? Infinito. Infinito, ¿no? Entonces aquí le voy a poner evaluando la sumatoria de los extremos. Y voy a poner, para que no se confunda, la integral, ¿no? Que es entonces esto sería sumatoria de la sumatoria está igual a 0 hasta infinito de delta de k. Lo mismo esto, ¿no? Voy a sumar este 0 hasta infinito. Esta es la función. La respuesta de impulso HDN, ¿no? Entonces, en el dominio discreto, la integral es una sumatoria, ¿no? Y voy a hablar de este cero infinito. Entonces, gráficamente, el cuadrado de este cero infinito va a ser el área bajo la curva. Entonces, esto me va a dar un valor infinito. Entonces llego a la conclusión que el sistema es estable o no es estable. Respuesta. No es estable. Por esto, ¿no? Si yo voy a encontrar la integral, o realizar la sumatoria, esto es discreto, ¿no? Por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la función de impulso, mire, la función de escalón unitario va a ser de esta manera, ¿no? Este es en el tema continuo y este es en el tema discreto, ¿no? Y así va a ir.
entonces va a ser como una constante, no es 1, ¿no? Pero simplemente aquí lo estoy muestreando cierto tiempo, ¿no? A cada segundo estoy muestrando. Entonces solo va a ser estos puntitos, ¿no? Voy a borrar. La función escalón unitario en el dominio discreto es de esta manera, ¿no? No es continua. Y así sucesivamente va a ir. Entonces si yo calculo el área bajo la curva, con la sumatoria, dice k igual a 0 hasta infinito, hago la sumatoria de estos valores, entonces esto sigue, ¿no? Entonces eso me va a salir infinito, entonces no se está cumpliendo esta relación, entonces la integral me sale, o el área bajo la curva me sale un valor infinito, entonces el sistema no es estable. Entonces, con esto hemos visto el tema de cómo se analizan los sistemas. El tema de señales. Entonces, de esa manera se tiene que hacer el análisis para ver todas estas propiedades de las funciones. Ahora, nosotros trabajamos en el dominio discreto o en el dominio de la transformada Z o la transformada de Laplace. Entonces, este era el primer ejercicio y hemos acabado. Y vamos a hacer el segundo ejercicio. Me dice, para este segundo ejercicio, entonces, ¿eso qué viene a ser? Viene a ser mi función de transferencia en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, pasamos de lado este tema de ver si un sistema discreto es estable, tiene memoria, es lineal, es invariante, es causal. Ya, a ver el tema de ¿qué dominio estoy? En el dominio de la frecuencia. Entonces ya no estoy aquí en el dominio discreto, ¿no? Aquí estaba en el dominio discreto, HDN minúscula, ¿no? Entonces este era el HDN que hemos calculado, la función escalón unitario. Tiempo discreto, aquí ya me está dando en el dominio de la frecuencia, por eso es H mayúscula. ¿Ya? Tiempo discreto, dominio de la frecuencia. Entonces estoy en el dominio de la frecuencia
Y lo que me pide calcular es calcular HN. ¿No? Tengo que calcular la función respuesta al impulso h de n, y eso es mi función de transferencia en el dominio discreto, en el dominio de la frecuencia. Entonces tengo que graficar por partes, ¿no? Esta es una función por partes. Ya. Entonces voy a graficar, ¿no? Graficando, me dice en qué intervalo. Este es el módulo de la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué es el valor absoluto? Simplemente estoy tomando el lado positivo, ¿ya? Entonces aquí va a haber frecuencia omega positivo, y aquí también va a haber negativo, ¿no? Este lado. Y aquí va a ser H. Simplemente esto, ¿qué significa? Que estoy en el dominio de la frecuencia, nada más, ¿no? Es como está en el libro, ¿ya? Simplemente significa eso, ¿no? La función de transferencia en el dominio de la frecuencia, nada más. Entonces, hago la gráfica. ¿Qué me dice? Valor absoluto, ¿no? Entonces solo tengo que tomar los positivos, eso me está diciendo, ¿ya? Solo los positivos. Entonces me dice que la función de transferencia vale e elevado a la menos j omega nd. ¿Ah? ¿Dónde vale esa frecuencia? Diré, esta función vale entre pi y esta frecuencia de corte. Entonces, aquí voy a asumir que es pi, y esta función me dice que vale en estos dos rangos. Entonces, asumo que esto, pi es mayor a esta frecuencia de corte, ¿no? Entonces, este omega de corte debería estar más o menos por aquí, porque es menor, ¿no? Haciendo las desigualdades, o el signo de mayor y menor. Entonces, voy a graficar este pi. Voy a hacer las asíntotas. Listo. Entre omega c y pi, omega c y pi, ¿cuánto vale? E a la menos j omega nd. ¿Cómo es la gráfica de esa función? Es una función exponencial negativa, ¿no? Entonces es decreciente, ¿no? Entonces, en algún lado aquí va a tener su intersección, ¿no? Pero simplemente me piden calcular en este interno. Pues más o menos será así. Y para valores de omega menor a la frecuencia de corte, esta es la frecuencia de corte, menor a la frecuencia de corte, ¿cuánto vale? 0. Entonces, aquí va algo interesante. Este es el ejercicio específico. Y ustedes han debido ver el tema de filtros.
con alguna materia, ¿no? Tal vez electrónica. ¿Qué tipo de filtro es este? Pasabajos, ¿no? Filtro pasabajos. Este, pasaltos. Y este, pasabajos. Ustedes diseñaban filtros con amplificadores operacionales o con transistores, ¿no? Han debido ver, ¿no? Las respuestas de frecuencia, baja frecuencia, alta frecuencia, que tener la configuración, ¿no? De los amplificadores operacionales y de los transistores, podían diseñar filtros, ¿no? Entonces, ¿cómo era la respuesta en baja frecuencia? ¿Cómo era la respuesta en alta? Y ahí veo un filtro pasabajo. Entonces, aquí hay una frecuencia de corte, ¿no? Omega de corte, y aquí va a haber dos, ¿no? Omega 1 y omega 2. Filtro pasa abajo, pasa alto y pasa baja, ¿no? Entonces, pasa abajo simplemente para frecuencias bajas, ¿no? Y las demás las anulo. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? En esta ecuación. Si esto no fuera 0 y fuera 1, ¿en qué dominio estoy aquí? Para ver frecuencia. En el dominio de frecuencia, ¿no? Esto es la frecuencia y esto es generalmente la ganancia, ¿no? G. Entonces, cuando ustedes hacían su diagrama de Bode de su amplificador operacional o de su transistor, encontraban esto, ¿no? Ganancia. ¿Cuánto es la frecuencia de corte? ¿No? A frecuencias altas, ¿saben qué pasa con el capacitor? ¿No? Lo mismo. Esto es en el dominio de la frecuencia. Y esto es lo mismo. Estoy trabajando en el dominio de la frecuencia. ¿Ah? Trabajo aviso con transistores operacionales. Aquí estoy viendo directamente ¿esto qué sería? Hay una frecuencia de corte. Olvídense del ejercicio, si fuera este el caso. Aquí, y esto es el comportamiento ideal, ¿no? Del filtro, no baja de golpe. ¿No? No baja de golpe, siempre tiene una curva. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Estoy viendo el principio de cómo puedo diseñar filtros digitales. ¿No? Entonces, si yo lo aplico aquí, esto sería un filtro pasabajo real, ¿no? Tiene una frecuencia de corte y obviamente esto es un filtro ideal, baja de golpe, ¿no? Pero en la realidad no es así, ¿no? Entonces, aquí ya podría diseñar filtros digitales. Si yo me doy mi frecuencia de corte a la que quiero, entonces ya podría encontrar la función respuesta impulso. ¿Ya? Entonces ya podría diseñar filtros digitales. ¿Y qué son los filtros digitales? Son los que hemos visto, ¿no? Los filtros FIT y los filtros de respuesta infinita, ¿no? ¿no? Entonces, ya no necesitan armar un circuito para diseñar un filtro, pueden hacerlo de manera digital. Y eso es con
software, pero bajo este principio, ¿no? Entonces yo me puedo dar mi frecuencia de corte, veo cómo más o menos, veo cómo va a ser la función, aquí estamos simulando, ¿no? Cómo va a ser la caída de mi fin. ¿Ya? Entonces, aquí ya estaríamos viendo el tema de filtros digitales. Pero vamos a resolver ese problema. Entonces, me pide calcular la respuesta de impulso, simplemente para este tramo. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, yo quiero que mi respuesta en frecuencia sea de esta manera. ¿Ya? Entonces, yo estoy viendo cómo va a ser el comportamiento para este caso específico, el filtro, ¿no? ¿Cuánto quiero que sea mi frecuencia de corte? Entonces, específicamente ustedes pueden diseñar cómo quieren que sea su respuesta en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Ustedes se dan a, necesito que mi respuesta en frecuencia sea de esta forma. Ahí. Entonces, para eso, calculo cómo debería ser la respuesta de impulso o la función de transferencia en el dominio discreto. Entonces, a ver. Entonces, eso simplemente se va a reducir a una fórmula. ¿Qué tengo que encontrar ahí? Conceptualmente, hay que decidir qué voy a hacer, ¿no? ¿Esto qué es? Dominio de la frecuencia. Tengo que ir al dominio del. ¿Qué me está pidiendo? HD. Entonces, ¿qué tengo que calcular? ¿Qué tengo que calcular? H de E a la JW. Ahí me pide la respuesta de impulso, ¿no? ¿Qué tengo que calcular? Así transforma, ¿no? Si estoy en el dominio de la frecuencia, ¿no? Del dominio discreto me voy al dominio de la frecuencia, ¿no? A omega. Esto es con la transformada de Fourier, ¿no? Pero ya estoy aquí. Si ya estoy en la frecuencia, para irme al dominio discreto tengo que calcular la antitransformada. Simplemente eso, ¿no? Entonces calculamos la antitransformada. Entonces, para calcular HDM, voy a tener que esto va a ser 1 sobre 2 veces pi la integral de esta, la función de transferencia e a la j omega por e a la j omega n diferencial de omega. Eso es lo que hemos avanzado en clases, ¿no? La antitransformada, ¿no? Cómo sacar la transformada y cómo sacar la antitransformada. Entonces, ¿de dónde a dónde voy a integrar? ¿Dónde está definido? Mi respuesta en frecuencia, ¿no? ¿De dónde está definido? Desde Más. el inferior, frecuencia de corte, hasta pi, ¿no? Voy a realizar la integración. Entonces, simplemente eso, ¿no? De esa manera. Pero eso por definición está
este pi hasta más pi. ¿Es así? Sí. ¿Ah? Entonces voy a evaluar en ese intervalo. ¿El periodo cuánto va a ser? El periodo va a ser 2pi. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Aquí es de 0 a pi. Esto me dice que solo hay frecuencias positivas, y es la verdad, ¿no? En la realidad no hay frecuencias negativas, ¿no? No hay frecuencias negativas. Entonces, la integral simplemente voy a evaluar de menos pi hasta pi. Ya, esto por definición. Aquí lo vamos a poner por definición. Por definición, entonces, va a ser la antitransformada para encontrar h de n, que es la respuesta en curso. Entonces coloco, ¿no? h de n va a ser igual a 1 sobre 2pi. Este es el integral, todavía no lo voy a evaluar. Esto va a ser e a la menos j omega nd por e a la j omega n por el diferencial de omega. h de n va a ser 1 sobre el periodo, que en este caso es 2pi. Eso estoy evaluando, ¿no? De menos pi hasta pi. ¿Ya? Por definición, entonces voy a colocar la integral y esto lo voy a agrupar. ¿Cuál es la variable? Omega está variando, ¿no? Entonces, omega voy a factorizar y esto va a ser j aquí le voy a poner j omega, y esto va a ser n menos n. Ahora sí, ¿no? Estoy agrupando y esto por el diferencial de omega. Entonces, ¿esto cómo sería? ¿Cuál es la integral? ¿Cuál es constante? N menos nd. Y este j es constante, ¿no? Omega es variable porque aquí tengo el diferencial de omega. Entonces, esta integral va a ser 1 sobre 2pi ¿cuál es la integral de e? Va a ser e, ¿no? E a la menos omega n menos nd por la constante, ¿no? ¿La constante dónde va? ¿Numerador o denominador? Denominador. En el denominador. ¿Cuál es la constante? N menos d. N menos nd por j, ¿no? Esa es la constante. Constante, constante. Entonces, evalúa esta integral. La integral de e de todo esto va a ser todo esto dividido entre la constante, que es nd menos j. Ya, eso evaluado entre qué valores? Menos pi y pi, ¿no? Eso es lo que tenía aquí. Menos pi y tenía el valor de pi. Entonces, ya. Pero esta identidad de Euler es igual a ¿qué? Coseno. ¿Coseno o seno? Coseno. Coseno, ¿no ves? Coseno de tita más Coseno seno J más. de tita. J seno de tita. Está bien, ¿no? Entonces, evalúo. Dije, ¿por qué le cambié de menos pi a pi? En vez de... Claro, esta integral, por definición, por eso lo he colocado, es por definición. Entonces, lo que me está haciendo
no sé, tengo cualquier función, digamos, ¿no? Lo que me está haciendo esta integral, me está encontrando la transformada o la antitransformada entre menos pi y pi, por definición. ¿Ya? Entonces, sí o sí tengo que utilizar la definición. Entonces, voy a evaluar esta integral, pero mi función simplemente está evaluada en esta frecuencia de corte y pi. Pero no va a pasar nada en la integral. ¿Por qué? Porque no hay para valores negativos. ¿Ya? En mi función no está definido para valores negativos. O también lo pueden hacer de esta manera. El resultado tiene que salirles igual. ¿Ya? Sea por definición o evaluando esta frecuencia de corte hasta pi. Cualquiera de los dos métodos. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo por definición directamente. ¿Ya? Vuelvo a repetir, pueden ir por cualquiera de los dos caminos. Va a salir lo mismo. Entonces, aquí voy a tener h de n, va a ser igual. Entonces, esto va a ser 1 sobre 2 pi j y n menos n de, ¿no? Entonces, aquí lo voy a sacar por n menos n de, esto va a ser 1 y aquí, ¿no? Esto va a ser el límite superior, ¿no? Va a ser coseno de ¿cuánto? Coseno de pi por n menos n de, evaluando el límite superior, ¿no? Límite superior menos límite inferior. Más, aquí viene j por el seno, esto lo voy a borrar. Estoy evaluando límite superior menos límite inferior. Simplemente eso, ¿no? Y estoy colocando el equivalente de la identidad de orden, ¿no? Directamente. Entonces esto va a ser seno de pi por n menos n de, cerramos, ¿no? Y este es el límite superior y el límite inferior. Menos coseno, voy a poner un corche. Coseno, el límite inferior es menos pi. Menos pi por n menos n de, cierro, esto va a ser menos j seno, lo mismo, ¿no? Va a ser menos pi. Menos pi, y aquí va a ser n menos n de, cerrando, ¿no? Cierro todo esto. Ya. Dije, no es más JC, ¿no? Ah, sí, sí, perdón. Este es más, ¿no? Ese es más. Aquí es más. Me confundo. No, aquí es menos. El menos por la integral, ¿no? Límite superior menos límite inferior. Ya. Entonces, ¿cuánto es el coseno de 180? Menos 1. El coseno de 180, Menos 1. menos 1, ¿no? Hago mi círculo y voy hasta aquí, ¿no? Aquí es 180. Entonces va a ser Menos 1. menos 1. Entonces esto vale, todo esto vale menos 1. El coseno, el seno de 180, 0. 0, ¿no? Sí. 0. Ahora,
este negativo, ¿qué pasa con el coseno? Se lo come, ¿no? Se lo absorbe, ¿no? Entonces esto va a ser positivo, ¿no? ¿Y eso cuánto va a ser? 1, ¿no? Menos 1. Menos 1. Claro, todavía no estoy evaluando esto. Sí. Solo estoy diciendo esto. ¿Cuánto va a ser? Menos 1. El negativo se lo absorbe, ¿no? El seno. Entonces va a ser menos 1. ¿Y qué pasa con el seno, con el negativo? Sale afuera, ¿no? Seno de 180, 0. 0, ¿no? Sale el negativo y lo mismo, ¿no? Va a ser 0. Entonces, ¿qué va a quedar? Al final, h de n va a ser igual a 1 sobre 2 pi j n menos b. Y esto va a ser por, ¿qué me está sobrando? Menos 1, ¿no? Menos 1. Y aquí también va a ser, ¿no? Menos por menos, más. En algunas nos estamos confundiendo. Menos pi. Seno de 180. 0. Está bien. Coseno de 180 es menos 1. Y en el menos 1, ¿qué sucede con n y menos nd? ¿Se elimina directamente? ¿Dónde? En los cosenos. O sea, del seno 0 ya lo elimina el n menos nd, pero no los consideramos en el menos 1. ¿N qué son? Hagamos el análisis. N, en el dominio de las muestras. ¿Qué son? Tiempos reales, discretos, enteros. Enteros, ¿no? Entonces, esa es una función periódica. ¿No? Entonces, simplemente por eso estoy analizando el tema de P. Coseno. ¿Está bien esta identidad? Sí. ¿Sí? Coseno, ahí tiene que ser menos 1. ¿Y qué le pasó al menos JWND? Ah, lo hemos factorizado más. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Sí. J omega, n menos d. ¿Están seguros que la identidad es así, de verdad? Sí. ¿Sí? Coseno más i seno. Entonces aquí me tendría que dar coseno de pi es 180. Por favor, verifique la identidad. Menos 1. Esto va a ser seno de pi 180. Coseno. ¿Está bien, no? Ya. Entonces, esto va a ser menos 1, esto va a ser 0. Menos, esto es menos 1, ¿no? Coseno de menos pi.
Seno de 0 medio seno. Siempre 0. Estamos bien, ¿no? Vamos a llenar. J omega. Ahí me sale menos 1. Estaban los grupos de integración, ¿no? ¿Qué hace don Cerezo? Aquí nomás, ¿ya? Aquí está. Ahí vamos a continuar. Ya. Entonces, ya hemos hecho la evaluación. ¿No? La evaluación, límite superior menos límite inferior. Entonces, esto se va con esto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Se van o no se van? Y los dos se suman. ¿No? Se van. Ahí está. Y he hecho la evaluación, entonces simplemente es sumar y restar. Se van, esto se hace 0 con este, ¿no? Más con menos, y este, el Se signo suma. de aquí Sale. Menos con menos, más. Se suma. Y es lo mismo aquí, ¿no? Entonces aquí va a ser más 2 veces j seno de pi ¿Están de acuerdo? Porque ya es evaluación, ¿no? Ya reemplazar los valores y veo que algebraicamente se va el coseno con el menos coseno, ¿no? Y se suman ahí. Entonces, este 2 con este 2 se va, este j con este j se va, y lo que tengo va a ser HDN, ¿no? HDN va a ser igual a ¿qué? Seno de pi dividido entre pi n menos d. ¿Quieres a qué función es? La función sa, ¿no? Esa es la función sa, ¿no? Seno de x sobre x, ¿no? Seno del argumento dividido entre el argumento.
Y esto sería simplemente ya muestras, ¿no? Como estamos en el dominio discreto, y esa sería la función de impulso en el dominio discreto, ¿no? Entonces este NL que había sido un desplazamiento, ¿no? Simplemente dice un desplazamiento. Entonces, esto tendría que ser desplazado, ¿no? La gráfica sería de esta manera, entonces. No va a estar al medio, va a estar por aquí. Y este va a ser el valor de ND. Va a ser el valor que se ha desplazado la función C. Ya. Entonces, aquí quedaremos jóvenes. Continuamos.